Le agradecemos a Vivian Castillo Hernández, ella es consultora de imagen y comunicación política, precisamente para hablar de esta crisis que se vive en Venezuela. Vivian, es un placer saludarte, gracias por estar con nosotros en México al Día. Muchas gracias a ustedes por tratar este tema en los noticieros de América Latina y que se sepa exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento, que es muy grave. ¿Qué está pasando, Viviana? Bueno, hay unas manifestaciones importantísimas que comenzaron el 1 de abril en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, pero que realmente responden a las necesidades que está pasando el venezolano con respecto a la escasez de alimentos y a la escasez de medicamentos. Son muchas las personas que han fallecido en Venezuela por falta de medicamentos o por desnutrición. Y eso tiene, por supuesto, a un pueblo que hasta hace muy poco tiempo estaba súper desesperanzado y desmovilizado, tiene a un pueblo enardecido manifestando en las calles. Y, por supuesto, con la misma tónica que se ha dado en años anteriores, porque estas protestas vienen dándose desde hace mucho tiempo, el gobierno utiliza a sus afectos, a sus adeptos y a la Guardia Nacional y a toda la fuerza de las armas del poder del Estado para reprimir estas manifestaciones, y las represiones han sido muy grandes, no solo en el momento en que se dan las marchas, sino posteriormente en las zonas residenciales, con bombas lacrimógenas, con perdigones, directamente hacia las casas. Claro. Vivian, pues qué tan grande ha sido esta marcha que se llevó a cabo ayer, pues se hablaba de que sería la madre de todas las marchas. ¿Qué tipo de personas participaron y cuáles fueron las principales ciudades donde se congregó la gente? Efectivamente, las mediciones que se han realizado hasta ahora por expertos en esta materia dicen que más de 2 millones de personas marcharon en la ciudad de Caracas. En Caracas se congregó la gente en 26 puntos y no todos pudieron unirse para llegar a la Defensoría del Pueblo. Bueno, de hecho, ninguna de estas marchas pudo llegar a la Defensoría del Pueblo por el accionar de la Guardia Nacional, que reprimió la manifestación. Pero además en distintas ciudades del país, en Maracaibo, en Ciudad Guayana, en Barquisimeto, en Margarita, en muchísimas ciudades del país, fueron 18 ciudades que se sumaron a esta manifestación, y con lo cual se calcula que puede estar alrededor de los 5 millones en todo el país. Se hizo saber la condena de la Unión, por parte de la Unión Europea, en la violencia que existe en Venezuela. Pues, ¿qué más nos podrías comentar sobre cómo se ha estado viviendo esta situación allá en Venezuela? Bueno, una de las cosas más importantes es que el líder de oposición, Enrique Capriles Radonsky, una vez que hizo el balance de la marcha el día de ayer, convocó para hoy a una marcha similar, con lo cual esta situación que se vivió ayer y lo que ha pasado durante los últimos días, en lo que va de manifestaciones, ya son 8 venezolanos los que han fallecido a manos de los cuerpos del Estado, los cuerpos de represión del Estado, puede seguir durante los próximos días, porque una de las promesas que hizo ayer la cúpula de líderes opositores es que se va a mantener en las calles hasta que sean escuchadas y respondidas sus solicitudes, que es, por supuesto, elecciones generales, la apertura de un canal humanitario y la liberación de los presos políticos. Y estos son puntos en los que es imposible que haya un acuerdo, está demostrado, y en los que el gobierno se ha negado, sobre todo en este último punto de la liberación de los presos políticos, el gobierno se ha negado consuetudinariamente a dar un paso en este sentido, incluso cuando había quedado dentro de este diálogo que se dio con el Vaticano hace apenas unos meses, que esto había quedado como un punto ya tratado. Entonces es poco probable que haya un diálogo en Venezuela, y lo más seguro es que esto continúe hasta que haya definitivamente una resolución. Una resolución que, Viviana, pues se ve difícil de que la acepte Nicolás Maduro. Aquí la pregunta es, ¿qué tendría que pasar para que un gobierno, que también parece ser ya insostenible por la grave crisis en derechos humanos, por la grave crisis económica, por la grave crisis social,
pues al parecer no va a dar marcha atrás. ¿Qué tan importante para ellos son los otros países, los países latinoamericanos, mundiales, por supuesto, y también las instituciones internacionales? Mira, en este momento Venezuela depende mucho de esa mirada internacional y de lo que pueda hacer la comunidad internacional. Sin embargo, la mayoría de los analistas coincidimos en que realmente no se puede dar un cambio de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. En este momento el gobierno de Maduro no tiene ninguna fuerza dentro de Venezuela, pero lo mantiene un grupo de militares, un grupo no, realmente los militares venezolanos mantienen al gobierno de Maduro, y hay una cosa que llamamos nosotros dentro de este panorama, que es matar o morir. Hay una serie de militares y una serie de líderes políticos que están siendo investigados por organismos internacionales por diversos delitos, y es difícil que estos líderes o militares vayan a dar su brazo a torcer, porque saben que se trata de su propia seguridad, de su permanencia en libertad y una serie de cosas. Entonces es complicado. Yo creo que más bien debe darse un cambio, y efectivamente hay bastantes evidencias de que dentro del estamento militar habría una rama que está en descontento y que esta podría ser importante a la hora de apoyar estas manifestaciones y al liderazgo político opositor. Pero como ha sucedido en Venezuela en los últimos años, dar estas predicciones es realmente aventurarse, porque en muchas ocasiones ha parecido que el panorama se despejaba y no se lograba absolutamente nada. En Venezuela es complicado hacer algún tipo de pronóstico, dada las circunstancias y dada la necesidad del gobierno de permanecer en el poder. Bueno, pues Vivian Castillo, pues esto lamentablemente va a seguir desarrollándose. Ojalá que sea por el bien de toda la sociedad venezolana. Te pedimos que mantengamos la comunicación en los próximos días para seguirle teniendo el pulso a cómo están dando pues estos descontentos. Muchísimas gracias, Vivian Castillo, por estar con nosotros hasta México. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.